Bueno, continuando con los videos sobre el proyecto TIC, vamos a ver la fase de diseño. Para la fase de diseño empezamos entonces con la responsabilidad de las clases. Para la responsabilidad de las clases, teniendo en cuenta el modelo integrado de dominio del anterior proceso, construimos un nuevo modelo en el que nos aparecen las siguientes clases: la clase usuario, la clase actividad, la clase que se llama tipo bloqueo, la clase horario, la clase bloqueo-desbloqueo, y esas serían todas. Estas clases estarían conectadas de la siguiente manera. La clase usuario estaría conectada con la clase actividad y se conectaría por medio de tres métodos, que sería para que un usuario pueda crear una actividad, modificarla y eliminarla. Asimismo, la clase actividad se comunica con usuario por medio de las mismas tres funciones. La clase tipo, la clase actividad se comunicaría con tipo bloqueo a través de una función que se llama generar el tipo de bloqueo. Luego se comunicaría con la clase bloqueo-desbloqueo, que básicamente sería para poderlo activar o desactivar. Asimismo, la clase tipo bloqueo se comunica con la clase actividad a través de la función de generar el tipo de bloqueo. Y luego tenemos entonces la clase horario, que básicamente lo que busca es comunicarse con la clase actividad a través de una función que le permitirá a la aplicación calcular la duración en la que se va a encontrar en algún tipo específico que se haya configurado. La clase desbloqueo, se comunica con la clase actividad a través del método activar o desactivar, que básicamente servirá para eso: activar o desactivar el bloqueo. Las otras clases que no se han mencionado, no es porque no hagan parte del último modelo de clases, sino porque se comunican de manera distinta con las otras clases. Ya no se comunicarían a través de funciones, sino a través de objetos, o sea, a través de herencia. Entonces, en el modelo lógico, pues podemos visualizar cómo se verían las funciones. Las que no tienen función, básicamente se están comunicando a través de objetos. Por ejemplo, en la clase horario, que está comunicada con fecha, se comunican no con la función calcular duración, sino que horario va a heredar un objeto o va a tener un objeto de tipo fecha instanciado. Y lo mismo la clase hora, y lo mismo la clase perfil de usuario en cuanto a lo que vendría siendo la relación con tipo de bloqueo. Ya en el modelo físico, entonces podemos visualizar los objetos antes mencionados. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en la clase horario cómo se está comunicando con fecha y hora, y en tipo bloqueo cómo se está comunicando con el perfil de audio. Ya en el modelo relacional, pues viendo que es una aplicación un poco sencilla, pues el modelo de bases de datos no cambia mucho. Se conservan algunas de las clases que teníamos, que ya vendrían siendo tablas, y la base de datos tendría casi la misma estructura, puesto que las clases que se están manejando también sirven para aportar la misma información que contendría la base de datos. En el diccionario de datos, básicamente entonces definimos lo que es casi lo que son las clases, qué función desempeña cada clase en el programa, en el aplicativo.
Básicamente es solo definirlas, cada clase según el nombre es muy intuitiva, por ejemplo la clase fecha, ¿sí? El término fecha, pues básicamente en dicha clase se va a almacenar una fecha, lo mismo vendría siendo la hora, el horario ya vendría siendo una composición de una fecha y una hora. El bloqueo desbloqueo básicamente va a contener una función que ayude al dispositivo a entrar en modo de bloqueo o desbloqueo. Y pues clase usuario, lo mismo, va a almacenar información que el usuario le suministre, por ejemplo, su nombre, información personal que requiera la aplicación en su momento para poderse ejecutar. Y la actividad sí es importante aclararla un poco. La actividad sí es más como de lo que puede crear el usuario dentro de la aplicación. O sea, una actividad es un registro o un agendamiento de algún punto, por ejemplo, una materia o digamos ir al cine, ¿sí? La actividad contendrá entonces ese nombre, ¿sí? Ir al cine o clase de matemáticas y tendrá un horario. Y dentro de ese horario va a tener un criterio o un estado en el que el dispositivo va a cambiar durante dicha actividad. Y ya el tipo de bloqueo básicamente especifica cuáles son las características que va a tener el dispositivo en ciertos momentos. Entonces, esa clase va a administrar esa información. Y el perfil de audio lo mismo, va a contener una información de cómo va a ser su tipo de bloqueo, de cómo va a estar el volumen del dispositivo, o si va a estar apagado, o si va a estar en modo vibración, o si no va a tener ningún cambio, ya dependiendo de cómo haga las configuraciones el usuario. Y por último, pues tenemos el mapa de navegación del sistema, que no va a ser una interfaz muy complicada, no va a ser una interfaz que el usuario no entienda, porque ya de por sí la aplicación se dedica a un tema muy específico y asimismo los menús y las herramientas que va a necesitar también son muy específicas y muy pequeñas. Entonces, básicamente, ¿qué puede tener en el mapa de navegación? Puede tener una página en la que pueda acceder a visualizar qué perfiles de audio hay configurados, ¿sí? Para que en el momento de que se cree una actividad, él pueda seleccionar un perfil. Un tipo de bloqueo, lo mismo, si él quiere dejarlo activado o desactivado, básicamente una ventana que le diga activar o desactivar. Asimismo, una ventana en la que él pueda visualizar el horario, o sea, una ventana en la que él pueda ver su listado de actividades o su agenda, lo que él ha programado en la aplicación. Una ventana en la que él pueda crear una actividad o visualizarla o modificarla o eliminarla, ¿sí? Ya conforme a las necesidades que él tenga. Y por último, ya la de bloqueo desbloqueo, básicamente vendría siendo ya como algo de la actividad. No tanto como la de tipo bloqueo, sino ya la de bloqueo desbloqueo viene siendo como específica dentro de cada actividad. Y eso sería todo lo referente a nuestro aplicativo TIC. Muchas gracias.